es obligatorio y es menester para todas las personas que se formen dentro del campo de la salud tener un conocimiento básico de lo que es la genética, pero también entender cómo se realizan ciertos procesos y comprender cómo puede ayudar un examen diagnóstico genético o complementario genético a mejorar el pronóstico y el tratamiento de un paciente. Es para mí un gusto entonces darles la bienvenida a esta conferencia. Sepan que seguimos luchando para continuar ocupando el lugar que tiene que seguir utilizando la central, la tricentenaria facultad en la que ustedes están. No me queda más que agradecer su presencia a los queridos estudiantes, a los queridos docentes y que les sea de provecho esta conferencia. Muchas gracias. Ocupacional y ambiente. Muchas gracias, doctora Carmita. Señoritas y señores estudiantes, en las actuales circunstancias, y todos estamos enterados de eso, es menester que hagamos todo lo posible por el posiblemente más importante eslabón de una cadena de contaminación. Esto es la prevención. Se trata de, como ustedes saben, un caso de coronavirus que todavía no ha sido completamente identificado, pero que todo apunta, desafortunadamente todo apunta hacia ello. La única alternativa que tenemos para prevenir el contagio, y por lo cual se ha solicitado que a este tipo de reuniones masivas se acuda con mascarilla y en lo posible con gafas de seguridad. De momento hemos repartido las mascarillas que disponíamos, que si bien es cierto no son las más adecuadas, sí son una barrera emergente. Por favor, todos los que estamos en el ámbito de la salud sabemos perfectamente cómo hacer la prevención para estos casos. Apliquen lo más que puedan y lo mejor que puedan. Muchas gracias. Damos inicio a las dos charlas. En este momento les presento a la doctora Paola Leone. Ella tiene una trayectoria científica brillante, varios postdoctorados en el extranjero. Considero que es una de las profesionales científicas más exitosas que hay en Ecuador y por favor les pido un gran aplauso para la doctora. Muy buenas tardes con todos. Debo agradecer a la doctora Carmen Salvador invitarme a contarles algo de lo que son las pruebas genéticas, pero sobre todo cómo las empleamos día a día y qué resultados esperamos. Así que por favor no duden en preguntar. El título que ustedes van a ver, algoritmo de pruebas. La palabra algoritmo, una secuencia. Entonces, si tenemos una serie de pruebas, no vamos a hacerlas todas. Vamos a ir ordenadamente hasta obtener el resultado que queremos. Cáncer. Les he puesto el cáncer porque es una de las enfermedades que son causa importante, mortalidad en el país. ¿Y qué es el cáncer? Si ustedes observan, es un crecimiento celular descontrolado. Esas pinturas son del pintor asiático del siglo XIX. ¿Y qué pruebas vamos a emplear? Pues desde la citogenética, el estudio de los cromosomas, hasta la molecular con el estudio del ADN. Ese orden también corresponde al orden histórico en que se han desarrollado las técnicas. ¿Qué son esas técnicas? Pues en citogenética es conocer cómo están los cromosomas, su estructura, su número, y todo eso se ordena en lo que se llama el cariotipo. La citogenética molecular, ustedes van a ver ahí una lista de nombres, FISH, CGH, SCAI, ensayo cometa.
lo que tienen todas en común es el uso de la fluorescencia. Y la genética molecular, ¿cómo se define? Es el estudio de las macromoléculas, es decir, ADN, ARN y proteínas. Por lo tanto, todas las técnicas que se usan son para esas macromoléculas. Bueno, vamos a la citogenética. Observen ustedes, esta es una metafase. Desde ya les digo, no tiene 46 cromosomas, tiene 92. No sé si lleguen a ver hasta el final, pero este cromosoma tiene 2 centrómeros, eso se llama cromosoma dicéntrico. Aquí tenemos un fragmento acéntrico, sin centrómero. ¿Por qué? Porque se ha roto. Y además tenemos distintas asociaciones entre los cromosomas. Esto es de un individuo que tiene un seminoma. Es un cáncer de testículo por estar expuesto ocupacionalmente a bajas dosis de rayos X. Entonces, quienes trabajan trabajarán en el departamento de radiología de un hospital, no se olviden usar entonces el mandil emplomado, el vidrio con plomo, la puerta, no acomodar al paciente corriendo y luego se van, porque como no se siente la radiación, no se ve, no se huele, no se dan cuenta del daño. Y esta persona pues desarrolla ese cáncer. En esto es una electroforesis, someter a un campo eléctrico el ADN. Y el ADN, si todo está estupendísimamente, va a migrar como una bolita muy compacta. Pero, aquí yo les hablaba de fragmentos. Si el ADN se rompe, esos fragmentitos pequeños van a migrar más en el campo electroforético y van entonces a generar este aspecto de cometa que le da el nombre al ensayo cometa. Este es el gold standard, es decir, el ensayo de oro para evaluar genotoxicidad. ¿Y qué es la genotoxicidad? Son todos los estudios de sustancias que van a romper nuestro material genético, sean de tipo físico, como la radiación, tipo químico, todos los químicos que usamos en el laboratorio. Nos hacemos un ensayo cometa y tenemos cometas, aunque sea de las de muy bajo grado, y agentes biológicos, Helicobacter pylori, asociado al cáncer gástrico, papilomavirus, asociado al cáncer de cervix. Esta es la FISH. FISH es como pescado, en inglés, F-I-S-H, podemos verlo en metafase o en interfase. ¿Cuál es el concepto? Por ejemplo, aquí tenemos un cromosoma 14 normal, tiene pintado una sonda, un gen específico en color verde y rojo. Aquí está el homólogo, se quedó la señal roja en el otro homólogo, pero la parte verde se transloca al cromosoma, en este caso 4. ¿Eso qué significa? Si hay una translocación, ese individuo que viene con un diagnóstico presuntivo de cáncer se confirma, y no solo eso, tener translocación entre el cromosoma 4 y 14 es de muy mal pronóstico. Hay otras, si el 14 se trasloca al 11 o al 6, son de buen pronóstico. Y en la interfase, vean ustedes la señal rojo-verde juntas, el rojo que se queda en el otro homólogo y el verde se trasloca. En este caso no sabríamos a quién se trasloca, por lo tanto, en esto solamente significa hay alteración, pero al no saber el partner, no podemos saber el valor pronóstico. Esta se llama SKY o cariotipo espectral. Observan ustedes que los cromosomas, todos pintados en distintos colores, gracias a una combinación de 5 fluorocromos se generan 24 colores, para los 22 autosomas y para los 2 cromosomas sexuales, para el X y el Y. Esto es un glioblastoma multiforme, un cáncer del sistema nervioso. Vean ustedes que esto también tiene 80 y pico de cromosomas. Vean aquí un cromosoma amarillo con un pedacito rojo, o este amarillo con un pedazo azul, o el verde con rosa. O sea, fantástico para evaluar translocaciones. Pero no solo eso. En la citogenética normal, a veces tenemos cromosomas muy pequeñitos que no sabemos qué son. Pues gracias al SKY, que le va a otorgar un color específico, sabremos entonces de qué cromosoma se trata. Esto es la CGH, no se observa bien, pero vean, al lado de cada ideograma de cromosomas hay unas líneas.
Si la línea está en el centro exacto, significa que hemos hibridado el ADN del paciente versus un ADN control. Se une perfectamente, todo normal. Pero si la línea se mueve ligeramente a la izquierda, el software le da aquí un color rojo, dice que hay pérdidas. Si se va hacia la derecha, el software le da un color verde y habla de ganancias. Y esta es una variante que hemos introducido, se llama ensayo cometa-FISH. Antes las cometas las vieron en rojo, simplemente el colorante, bromuro etidio, aquí en azul, coloreadas con DAPI. Y vean ustedes que marcamos el gen más famoso en cáncer que se llama P53, tiene una señal en cabeza, pero otras dos están en la cola. Vean la cola tan grande que tiene la cometa. Y primero, debería haber dos señales, y hay tres. Es decir, hay una amplificación de un oncogen P53 que está involucrado en casi todos los tipos de cáncer. Y ahora vámonos a la molecular. En este caso tenemos el Sauder-Blot, es la técnica de estudiar ADN. El carril normal corresponde a sangre. La sangre periférica es un tejido fantástico porque no importa dónde esté el cáncer. La sangre es el tejido que recorre todo el cuerpo. Y en general lo llamamos un tejido normal control. Ustedes vean que hay 1, 2, 3, 4 bandas. Pero en el carril de la T, del tumor, ustedes solo ven 1 y 2 bandas. Es decir, ya ha habido pérdida de material genético. Cuando se pierde material genético, probablemente estamos hablando de genes supresores de tumor. Es decir, genes que normalmente están en nuestro cuerpo para controlar la función celular. Si se pierden, no hay quien controle y los genes entonces empiezan a trabajar alocadamente y terminamos teniendo una proliferación celular descontrolada. Tenemos entonces la PCR. La PCR es una electroforesis con un marcador de peso molecular conocido y aquí unas banditas que caen a la altura esperada. En este caso esta banda está aquí arriba, esta está más abajo. Eso primero nos indica si amplificó o no la técnica PCR, es decir, hacer millones de copias de lo que nos interesa. Y segundo, ver si cae a la altura que esperamos. Si cae más arriba o cae más abajo, puede ser o que hay ganancia de material genético o que hay pérdida de material genético. Esta técnica se llama SSCP, es simplemente la cadena ADN, la doble hélice, la separamos por calor y las dos cadenas migran, pero a diferencia de la anterior electroforesis ya no es en agarosa, esto es en otra plataforma, se llama poliacrilamida, y separamos las dos cadenitas. Si hubiera que sea una mutación, aquí hay una cadena que ha migrado un poco más abajo que las otras. Esa era la forma indirecta de detectar mutaciones. Hace muchos años no había dinero, sigue sin haber dinero en ciencia, pero en ese caso, ¿qué pasaba? Las detectábamos indirectamente. Hoy en día no, hoy podemos directamente secuenciar todo. Pero esto realmente no es una realidad para todos los grupos. Hay grupos de Iberoamérica en general que siguen usando esa técnica. Bueno, aquí la secuencia, observen ustedes, tenemos A, G, T, C, adenina, guanina, timina, citosina. Vean esta citosina en color azul y aquí la misma secuencia, AG, pero aquí ya es T, T, T. Vean que sobre la secuencia azul ven un pequeño pico rojo. Hay un reemplazo de la citosina por timina. Igual aquí, vean, un pico azul y aquí el pico azul y rojo sobrepuesto. De hecho, aquí la secuencia dice C y aquí el electroferograma muestra una T. Ese simple cambio de base es la causa para que un gen no funcione correctamente. Y esto es una imagen de un Western blot. Proteínas, siempre hay una proteína control. Vean que más o menos todas tienen la misma intensidad. Aquí arriba no. En este caso, este paciente no se expresa en absoluto la proteína, por eso no hay nada. Esta tiene la mitad de la señal y en cambio esta sí podemos decir que por la intensidad es normal. Estos son los arrays de expresión, o sea, podemos ver el nivel del ARN mensajero. En verde, sobreexpresión, en rojo, infraexpresión. Eso es lo que vemos con el ojo a simple vista, verde y rojo. Pero todo esto
Se desglosa en una hoja Excel con la intensidad exacta de fluorescencia. Lo que el ojo apenas percibe aquí rojo y verde, en el Excel se detalla exactamente qué señal tiene. Y luego vienen los arrays de mapeo genético. El array de mapeo genético es esto. Es un chip. Entonces, ¿qué es un chip? Ustedes deberían pensar en el chip que tienen en el teléfono. Ustedes abren su teléfono y encuentran una cosita como esta, como el chip de la tarjeta. Ese chip almacena todos sus datos telefónicos, sus contactos, WhatsApp, etc. Pues este chip en una tarjeta bancaria son todas sus transacciones. Pues este mismo chip se almacena tanta información porque no puede almacenar todo el genoma entero. Y es así, este es el chip, es esta cosa chiquita, esto es simplemente la carcasa plástica para manipular y yo no meterle el dedo exactamente al chip. Entonces podemos hacer el estudio del genoma completo con los chips. ¿Y qué observamos? Si tenemos el cromosoma rosa de la madre y el azul heredado del padre, 2 cromosomas, vamos a tener un número de copia 2, es decir, una línea azul en el medio. Pero vean aquí, hay una pérdida, entonces la línea azul se va hacia la izquierda. Y si además hay una pequeñísima pérdida en la parte del cromosoma materno, ya la línea azul es totalmente a la izquierda, es decir, copia 0. Y en cáncer no es así de fácil. En cáncer podemos tener un par cromosómico con una pérdida, la línea a la izquierda, o con ganancias de 3, 4, 5 copias y ya la línea hacia la derecha. Imagínense estudiar el genoma completo. En eso después nos dedicamos a zonas concretas de ganancia y pérdida, descubrimos qué genes hay ahí y por lo tanto asociamos ese gen con la característica clínica. Y lo último, la bioinformática, lo que está ahora de moda. Si este es un esquema en el que en verde se representa el núcleo, en celeste el citoplasma, en amarillo la membrana plasmática y en naranja el espacio extracelular, aquí hay un montón de puntitos y rayitas. Cada puntito es un gen. Tomemos uno de ejemplo, este que está aquí en el núcleo. De este puntito salen muchas líneas. Eso significa las interacciones que tiene este gen con otros. Si uno de esos simples cambios que les mostré hace un momento, cambio citosina por timina en este gen deja de funcionar y se daña las relaciones que tiene con otros genes. Entonces el cáncer nunca va a ser monogénico. El cáncer va a ser un montón de genes que participan en la instauración del cáncer y en la progresión de ese cáncer. Entonces voy a empezar con uno de los ejemplos más básicos porque así fue históricamente cuando se descubre el número de cromosomas en los humanos y cuando se empieza en el Ecuador a estudiar este llamado cromosoma Filadelfia. Se llama así porque es en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, donde se detecta. Es un cromosoma 22 muy pequeño. Vean, su homólogo es más largo y este es más chiquito. ¿Cómo se forma este? Pues hay una translocación. El cromosoma 9 en blanco, el 22 en rojo. Observen, parte del 22 se transloca al 9 y viceversa. Eso genera lo que se llama un gen quimérico BCR-ABL, es decir, que tiene porciones de ambos cromosomas. Pero el punto donde se cortan y se unen es muy variable. Vean ustedes, el BCR representado en rojo se puede romper aquí en B2, en B3, en E1. Y eso va a hacer que el gen quimérico sea o muy grande o muy pequeño. Y tiene una lógica. Ya no es que hay que ir a dictar Filadelfia. Si tiene los tránscritos grandes, asociados a las leucemias mieloide crónicas. Si tiene tránscrito pequeño, es decir, menos funcional, las leucemias agudas. Tiene mucha lógica. Pero entonces al paciente no se le puede decir solo tiene leucemia. Primero, ¿qué leucemia? Y según la leucemia, incluso qué tránscrito. ¿Por qué? Porque incluso vean ustedes aquí, a nivel mundial la frecuencia en azul oscuro. Esos tránscritos están en 40%, 55%. En Ecuador no. Un tránscrito está en el 95% de los enfermos y el otro solo en el 5%. ¿Y eso qué significa? Que si hay un antes y un después en el mundo, que es el tratamiento con Glivec, los pacientes no les va a responder igual si tiene el uno o si tiene el otro tránscrito. Entonces, puede tener el mismo diagnóstico,
pero la respuesta al tratamiento va a variar según qué tránsito tenga. Además, ahora, y eso lo hacen todas las Solcas, Solca Quito, Cuenca, Guayaquil, utilizan la técnica de Fish. Se marca el cromosoma 9 en rojo, el 22 en verde. Lo normal sería entonces, si tenemos 2 cromosomas 9 y 2 cromosomas 22, tener 2 señales verdes y 2 señales rojas. Pero como hay el gen quimérico, esto es lo que se observa. Un verde, un rojo y 2 fusiones. Las fusiones son verde-rojo juntos, que a veces llega a dar una luz amarilla. Hemos observado que 10% de los pacientes tiene aquí una fusión, un verde y un rojo, pero en este verde se ha perdido parte del rojo. Es decir, perder parte del cromosoma 9 de la fusión hace que los pacientes tampoco respondan al tratamiento. Por lo tanto, una cosa es el diagnóstico, la clasificación, y otra también va a ser el pronóstico. Vean ustedes, los que tengan una curva de supervivencia tan mala se caracteriza por tener alteraciones del cromosoma 5. Tenemos otra curva de supervivencia cuando hay un cariotipo tan complejo como esto, que es en número y en estructura, o alteraciones en el cromosoma 7. Y por supuesto, la mejor curva de supervivencia a los que tengan entonces un cariotipo normal. Bueno, hace unos años hicimos un estudio multicéntrico de 1984 a 2012 con todos los casos hemato-oncológicos. ¿Por qué año 84? Porque es el año que nace la citogenética en el Ecuador. Antes de eso no se hacía. Y lo que evidenciamos es que sí, las leucemias son básicamente los tipos de cánceres hematológicos más frecuentes. Y en esto, obviamente, determinamos si tenía cariotipo normal, alteraciones de número, alteraciones estructurales como traslocaciones, es complejo, pero lamentablemente también tuvimos muchos casos de no metafases. El tener no metafases sería el equivalente a decir que no se hizo el estudio citogenético. Gracias a usar la FISH, rescatamos 2% más de los casos que no sabíamos que tenían, no metafases, pero gracias a la FISH podemos decir exactamente qué alteración tenía, porque depende de la alteración va a ser el tratamiento. Si aquí tenemos una translocación 15-17 que está involucrado el gen del ácido retinoico, eso le voy a tener que dar de tratamiento, no le voy a dar eso si tiene una inversión del cromosoma 16. O sea, claramente el hematólogo necesita esta información. Y además, si usábamos la RT-PCR, rescatamos 4% más de casos que no tenían diagnóstico por hacer la citogenética convencional. Como les contaba, los tránscritos B2A2, B3A2 tienen una distribución del 95 al 5%. Cuando estudiamos otras alteraciones, nos encontramos que los tránscritos, por ejemplo, de esta translocación 15-17, son completamente diferentes a lo descrito en el mundo. Eso debe ser un llamado de atención, que a nuestro paciente no lo vamos a poder tratar de la misma forma que se trata en otras partes. Los esquemas de tratamiento deben ser acordes a cada población. Bueno, y este también, otro caso que también muy diferente a lo reportado en el mundo. Bueno, como decía, el cáncer no es solamente por un gen. Yo les hablé de un montón de translocaciones en leucemias, pero vean ustedes que también hay genes de reparación. Es decir, normalmente dañamos el ADN y lo reparamos. No se les ocurra fumar. Salgan a fumar y si les hacemos una cometa, tienen la cometa más larga. Y si hacemos los genes de reparación, llegará un momento que digan, ya no le quiero reparar más a este chico o a esta chica que está fumando todo el tiempo. Está rompiendo ADN. Llega un momento que, siendo crónica la situación, no se puede más, y de hecho 95% de cáncer de pulmón es por fumar. Bueno, los genes de reparación nosotros empezamos a analizarlos. Por ejemplo, se encarga de reparar esos malos apareamientos. Siempre adenina se une a timina, citosina y guanina, siempre. Pero donde se unen dos timinas, por estar expuestos a tomar rayos ultravioletas, quiero tomar sol, quiero ser morenaza. Y resulta que morenaza, dímeros de timina, cáncer de piel. Entonces, este gen se encarga de reparar eso y nos encontramos que no solamente estaba en los linfomas que lo descubrimos, analizamos un montón de otros tipos de cáncer, leucemias, síndromes mielodisplásicos,
Otro gen, RAS54, que se encarga de las roturas de doble cadena, también lo encontramos asociado con las leucemias mieloides crónicas. Es decir, que si empezamos a estudiar muchos genes en cáncer, vamos a encontrar que no solo está implicado 1, 2, 3, va a haber muchísimos. Y no solo eso, oh sorpresa, estudiando los pacientes ecuatorianos con cáncer, ¿qué nos encontramos? Mutaciones nuevas. ¿Qué significa eso? Significa que cuando todos los libros y las bases de datos mundiales te describen, aquí hay un cambio de una C por una T, fantástico, pero nosotros, todos estos que están pintados en verde y todos los que describo aquí, son nuevos, los encontramos solo en población ecuatoriana. Eso significa, aún más, hay un comportamiento clínico y genético diferente. Bueno, entonces un poco en resumen, hemos estudiado muchísimos tipos de cáncer, muchos genes, y de 26 genes que estudiamos, encontramos 19 mutaciones nuevas. Entonces, por ejemplo, lo menciono, es el gen EGFR, receptor de factor de crecimiento epidermal. Resulta que la mutación nueva la encontramos en el promotor del gen. Si ya el promotor está mutado, todo el gen deja de funcionar. Otro gen XPC. Lo que hacemos es describir, bueno, la posición, el cambio de una citosina por una guanina, qué cambio habría en la proteína, etc. Y observen ustedes, las barras grises que nos hablan del genotipo, si era homocigoto dominante, heterocigoto u homocigoto recesivo, sí, en cáncer vemos que está esa mutación. Pero cuando estudiamos una población control, es decir, del mismo, más o menos similar edad, género, sin cáncer, ya no estudiamos la población ecuatoriana toda mezclada. Hacemos diferencias por la ancestría, tenemos esos estudios, y diferenciamos. Aquí diferenciamos en los que eran mestizos, los que eran afroecuatorianos, grupo Shuar, el grupo Cañaris. Y observen ustedes que los Cañaris sí que tienen la versión que podría estar más asociada al desarrollo de ese cáncer. Entonces, en este dato, descubriendo una mutación nueva en un tipo de cáncer, también vemos que los Cañaris tendrían más riesgo a desarrollar ese cáncer. Otra mutación. Nosotros, cuando quieres saber qué significado clínico tiene esa mutación, lo primero que haces es, y bueno, ¿dónde está esa mutación? Entonces, buscas en las bases de datos, identificas tu mutación y buscas cuál es la que está más cercana descrita. Y exactamente aquí, a un par de bases, exactamente había una descrita, y cuando ves el significado clínico dice que no está disponible. Entonces, esperas que no tenga valor clínico. Vámonos a otra. Esta también es otra mutación nueva, esta también tenía los Cañaris, y nos encontramos que hay descrita a 82 pares de bases una mutación, pero el significado clínico está asociado a respuesta a tratamiento. O sea, que encima nos enfrentamos a una mutación nueva que quien la posea no va a responder a tratamiento a cáncer. Volviendo al factor de crecimiento, vean ustedes, cuando hacemos una FISH siempre debemos tener 2 puntitos. Vean aquí un montón de puntitos verdes, que es donde está ese gen. Hacemos otro tipo de FISH, vean aquí una cantidad de puntitos rojos, o sea que está hiperamplificado. Cuando hacemos la CGH, hacemos la CGH, vean ustedes, la línea debería estar al medio y está un pico totalmente hacia la derecha, que es la ubicación donde está este gen, el gen EGFR, en el cromosoma 7. Hacemos SCAI y tenemos un montón de pedacitos, ya no es el cromosoma 7 entero, son pedacitos del cromosoma 7, de esta porción donde se encuentra el gen. Y esto confirma lo que uno veía en el algoritmo de pruebas. Siempre uno empieza con la citogenética convencional y la flecha aquí muestra 2 puntitos que se llaman doble minutos. Los doble minutos son las amplificaciones de oncogenes. Lo que pasa es que aquí veíamos esto, amplificación de oncogenes, y no sabes qué gen es, pero empiezas a hacer distintas pruebas y vas confirmando por FISH, por CGH, por SCAI que se trata de ese gen. Y además haces finalmente el array, el que les acabo de mostrar, el chip,
y vean que el chip todo está en número de copias 2, excepto este pico altísimo donde se ubica el gen EGFR. La citogenética convencional, a veces tenemos esto, una pérdida del cromosoma 13, aquí pérdida del 8, tenemos un montón de cromosomas 1 que no son 1, porque aquí hay pedazos de uno y esto es otra cosa. Y las bandas, vean, son tan malas que no podemos saber quién está con el 1. Pero entonces echamos mano de la citogenética molecular. Y vean ustedes que ahora los pedacitos que había aquí del 1 con alguien más eran pedacitos naranjas que corresponden al 8. Se confirma que hay una monosomía del 13. Y además confirmamos todo con la fish telomérica. Pintamos los telómeros del 1 y del 8 y confirmamos que se unieron. Y además hacemos el array. Ese array que antes lo mostraba con la línea a la derecha o a la izquierda, también lo podemos representar así. Si todo es normal debería ser blanco, pero si está en azul, en el 1, en la parte del brazo largo del 1, está en azul porque hay muchas copias. Efectivamente, tengo 1, 2, 3, 4 copias del brazo largo del 1. Del 8, vean ustedes, tengo un montón de copias porque son los 8 traslocados al 1. El 13 que está perdido está de naranja. Entonces, todas las técnicas empiezan siempre en la citogenética convencional, vamos a la molecular con fluorescencia, el SCAI, la FISH y terminamos con el estudio genómico. Y no solo eso, podemos hacer el seguimiento al paciente. El paciente tiene cáncer. Aquí está la muestra del diagnóstico, en que este cromosoma 1, en el momento del diagnóstico, tenía todavía 2 copias del brazo corto. Pero, imagínense, ya tiene 3 copias del brazo largo. ¿Qué sabemos que es mal pronóstico? A la recaída, quiere decir que el paciente no está respondiendo bien, empieza a perder parte del brazo corto del cromosoma. Entonces, estos son estudios genómicos que también te están ayudando a saber cómo va el paciente, si responde o no a tratamiento. Esta otra situación, lo veíamos mucho y se ve mucho en cáncer. Los cromosomas, véanlos alineados a nivel de una cromátida o a nivel de las 2 cromátidas. Siempre se ha planteado, esto se llama asociación telomérica, se ha planteado que aquí, como ustedes ven, hay espacio, no debe haber ni unión realmente, ni pérdida. Pero al hacer la FISH, vean que ustedes ven 1, 2, 3. 1, 2, 3 puntos verdes, debería haber 4. Resulta que donde están unidas las cromátidas, sí ha habido pérdida de los telómeros. Entonces decidimos hacer un Sauder-blot. Este es el carril normal. Tiene más o menos aquí el punto blanco una medida de 8 kilobases, y en cambio del carril 1 al 8, estos puntos nos hablan de que tiene 5 kilobases. Se ha perdido 3 kilobases de telómeros. Entonces, lo que simplemente en la citogenética convencional no nos decía nada, la FISH nos indica un problema, aquí lo podemos cuantificar y además planteamos una correlación interesante. Vean esta curva. Este punto hace referencia a las metafases con asociación telomérica y esta a la longitud del telómero. Vean, mientras la metafase tenga más asociación telomérica, menos tamaño de telómero. Además, entonces, miramos con los arrays el nivel de expresión de todos los genes de telómero. La barrita negra eran los casos con cáncer, la barrita blanca son controles. Donde hay una sobreexpresión de estos genes, lo normal sería que no, o viceversa. Aquí vean la barra negra, debería haber hay poca expresión en cáncer cuando debería haber mucha expresión en lo normal. Entonces, vemos que todos los genes asociados al telómero están alterados. Y vean ustedes ya la correlación entre técnicas. Esto, lo normal sería, esta es la sangre, todo rojo, es copia 2. En el tumor del mismo paciente ven este rosadito que es pérdida. Aquí hay una gama que va de muchas pérdidas, distintos rosa hasta el rojo, con distintos números, si hay pérdidas de 0 copias, 1 copia, 2 copias, y hay una clara relación. Esto es 0 copias, pues 0 expresión en ARN, por lo tanto 0 expresión a nivel proteico. Esto, que es lo más normal, tiene copia 2, se expresa bien en ARN y se ha traducido correctamente a nivel proteico, comparado siempre con proteína control.
Entonces, observen, hay una perfecta correlación entre el nivel de expresión del ARN mensajero con el nivel de expresión de la proteína. Pero nos encontramos una cuestión rarísima. Vean, todas estas barritas son distintos pacientes, todos del mismo tipo de cáncer, y ninguno de ellos había perdido ningún cromosoma. Y vean ustedes por qué las barritas me hablan de distintos niveles de expresión del gen si no hubo ninguna alteración. Y ahí nos tenemos que plantear, ¿será que los que tienen poca expresión se enfrentan a niveles de metilación y los que tienen sobreexpresión a mutaciones? Entonces, analizamos esto. Los que tenían toda la rayita a la izquierda, es decir, 0 copias, los confirmamos por FISH y por PCR cuantitativa. Vean, la barra aquí arriba de copia 2 es lo normal y todos estos tienen la barra casi al nivel 0, es decir, 0 copias. Confirmado, la RAI, la FISH y la PCR cuantitativa. Decidimos ver, como les decía, a ver si mutaciones o metilaciones tienen algo que ver. Mutaciones. Analizamos, pero encontramos variantes que no tenían ningún significado clínico. Hacemos metilación, y la metilación es esto, que donde haya timinas cambian a citocinas. Resulta que todos los casos, ninguno sufrió metilación. Vamos a ver curvas de supervivencia. Efectivamente, todos los que tenían pérdida tienen la peor curva de supervivencia, y además en este tumor, según el grado del tumor, pues sí, las pérdidas podían estar en estadios previos al tumor, en todos los niveles, con diferencias estadísticamente significativas, etc. Pero no encontramos que la mutación ni la metilación tuvieran efecto en ello. Entonces, nos tenemos que plantear otra situación. Si no es mutación y metilación, ¿qué puede estar afectando la expresión de un gen? Pues entonces planteémonos la epigenética, es decir, factores externos al gen. Y en este caso, lo primero que ustedes deben pensar en epigenética son los microARNs. Los microARNs son cadenitas apenas de 20 bases que controlan la expresión. Y esos microARNs no están al lado del gen, pueden estar en otra parte, en otro cromosoma, pero controlan la expresión de un gen. Entonces, vean, todos estos microARNs están controlando un gen que nosotros hemos estudiado, AKT, y que te dice cómo controla el nivel de expresión. Uno de los ejemplos de qué significa para nosotros encontrar mutaciones, ¿cuál es el significado clínico? Pues nosotros estudiamos este gen que mostré hace un momento, que no encontramos ni mutación ni metilación, y normalmente la función es, si este es el ciclo celular, recuerden, mitosis, fase de síntesis, separado por GAP1 y GAP2, o espaciamiento 1 y 2. Resulta de que mi gen de estudio es un gen que, observen, tiene una barra Roma, quiere decir que inhibe un complejo de estos dos genes, que estos dos genes, si tiene flecha, activa. ¿Y activa para qué? Para separar dos genes, RB1, E2F. ¿Y cómo los separa? Metiéndole una molécula de fósforo. Cuando ustedes oigan de procesos de fosforilación, es que unos genes le están dando una molécula de fósforo a otro gen. Estos dos están juntos, perfectos, encajan, pero me separo si me llenas mi hueco con una molécula de fósforo. ¿Qué pasa? Si el gen en estudio no existe, vean ustedes, ¿cuál era su función? Era inhibir, ¿no? Pues si no existe, lo que está pasando es que se va a fosforilar todo el tiempo, y entonces todo el tiempo pasa del ciclo de G1 a S, a G2 a M. Entonces el ciclo celular está continuamente trabajando y volvemos a lo que era el cáncer. Una proliferación descontrolada. La célula se divide y eso es un tumor. Bueno, nosotros lo que hicimos, gracias a estos estudios que son básicos, pues planteamos que si no teníamos este gen, la terapia génica, eso de reemplazar el gen malo, pues bueno, eso no es verdad, pero la función de inhibir la podemos suplir por esta molécula. En ese momento se llamaba PD0332991. Hoy en día ya se logró que el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, NIH, use esa molécula que está en ese cáncer, y ahora esa molécula se llama palbociclib y se utiliza tanto en mieloma múltiple como en cáncer de mama. Entonces, este es un ejemplo de cuando hacemos técnicas básicas y podemos encontrar mutaciones y entender cómo funciona. Alguien como el NIH te hace un ensayo clínico y te saca un fármaco que ya está en el mercado.
También hemos hecho otras cosas. A partir de fibroblastos, de 1 centímetro cuadrado de piel de un paciente con cáncer hematológico, lo hemos convertido en células madre pluripotentes para no tener que usar las embrionarias que te pueden generar problemas éticos y de rechazo. Lo mejor es el cuerpito de uno, es la cura de uno mismo. No me importa qué cáncer tenga, me saca mi propio centímetro cuadrado de piel y generamos células madre pluripotente inducida. ¿Cómo sé que es inducida? Pues entonces miro por inmunofluorescencia, marcadores típicos de pluripotencia, tengo que asegurarme que citogenéticamente sea normal y luego en ensayos en vivo voy a poner esas células en ratones y voy a confirmar que tenga las 3 capas embrionarias, ectodermo, endodermo, mesodermo. Una vez que confirmo que es pluripotente, simplemente en el medio de cultivo vamos a añadir distintas sustancias y ya la convierto a célula madre hematopoyética, en este caso que era lo que me interesaba, que era un cáncer hematológico. Hasta ahí llegamos, nos fue muy bien en el proyecto, pero quedaría que en algún momento se planteen estudios y un ensayo clínico específico. Entonces, este es el algoritmo. De todo lo que les he contado, siempre tenemos que empezar con un buen examen físico, una buena historia clínica, pruebas de laboratorio clínico y complementarias. En el caso de la hematología, pues también separación celular y citometría de flujo, eso no para otros tumores sólidos. Y siempre, estudio de citogenética convencional, luego el estudio de citogenética molecular basada en fluorescencia, estudio de genoma, estudios genéticos de validación, la correlación de la clínica con la genética, el seguimiento genético y el planteamiento de dianas terapéuticas. Yo les hablé mucho del array del chip. Hoy en día en el laboratorio tenemos la secuenciación masiva de genes, este es el aparato, y con eso tenemos distintos paneles para cáncer en general, para enfermedades hereditarias, para esas enfermedades generales. Vean ustedes cómo en un portaobjetos chirriquitito puede uno estudiar hasta 4.800 genes en un solo experimento. Y en el caso del cáncer que estamos estudiando, podemos ver el nivel, los círculos rojos muestran simplemente los genes que nos interesan, de ver si el paciente responde o no a tratamiento. O sea, una cosa es hacerle el estudio antes del tratamiento, durante y después del tratamiento, y saber si el paciente les responde. Y esto sí lo quiero recalcar porque esto no pasa. Pasa aquí y la gente es alucinante. Resulta que en periódico, en revistas y en televisión anunciamos gratuito hacer todas estas pruebas. ¿Saben cuántos médicos nos han mandado pacientes? ¿Gratuito? 0. Efectivamente, esa es nuestra idiosincrasia. Este panel no lo tiene nadie en Iberoamérica. Nosotros y España, porque yo creo que en algunas le ganamos a España. Esta es la batería más completa que existe para estudiar ese tipo de cáncer. Por suerte, o por mala suerte, el tratamiento en primera línea diagnosticado para algunos de los problemas hematológicos es el trasplante. El trasplante no existe. Existe en Solca, Guayaquil, quieren hacerlo ahora en Solcaquito y en el Andrade Marín. El paciente, con lo que cuesta un trasplante, si tiene estas dos alteraciones, la 1416 y la 1420, ese paciente no es elegible a trasplante. Me van a decir que con lo que cuesta un trasplante no vale la pena hacer esta prueba y saber si el paciente tiene esas alteraciones para no hacerle trasplante. Y esto, gratuito. Realmente no sé qué adjetivo usar, me lo reservo. Pero esa es la realidad. Bueno, por lo tanto, agradecerles y si tienen dudas, pregunten. Esto es el trabajo de 30 años que hemos tenido en distintas instituciones del país con colaboraciones de otros países. Ahí tienen mi email si tienen alguna inquietud. Gracias.